algo. Sí, sí, vos dale tranquilo. Vamos a ver, como dijimos, el proceso de quiebra y concepto. Fíjate que. Ahí. Bueno, nos ubicamos en el proceso en general. Esto creo que a esta altura todos lo tienen claro. Aprovecho y pregunto, sirve de repaso. Este cuadro de todos los procesos que están en la ley, ya a esta altura quiero suponer que todos lo dominan y todos lo tienen claro. ¿Algún alumno tiene confusión en esto? Nosotros terminamos de ver, hicimos un panorama general de los preventivos. Lo doy por cerrado y terminado. Ahora pasamos a los liquidativos, que es la quiebra. ¿Alguna duda de ubicación en el proceso? ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos bien entonces? Silencio, me imagino que es conformidad, que estamos bien. Entonces vamos a empezar ahora el proceso liquidativo. Si tuviéramos más clase y más tiempo, hubiéramos hecho una brevísima evolución histórica de cómo arrancó esto. En 2 palabras, salteo todo el tema, lo pueden leer ustedes solos en casa. En el sistema originario del régimen creado por Vélez Sarsfield, recuerden ustedes que existía separado el Código de Comercio y el Código Civil. En el esquema de Vélez, el tema de la quiebra era una institución que estaba en el cuerpo del Código de Comercio. Y él, por supuesto, en el Código de Comercio, para él la quiebra era mercantil. Entonces, quebraba, ¿quién? Persona humana, que era el comerciante matriculado, y podía quebrar la persona jurídica en las sociedades comerciales, dentro del esquema del Código. Ustedes han estudiado esto en distintas materias, especialmente en Comercial 1 para el plan anterior, o derecho privado X, no sé si se mantiene. Una anécdota, un paréntesis, me parece que a esta altura ya hablar del plan nuevo, me parece que pasó a un costado, ¿verdad? Así que volvemos a hablar siempre de nuestro viejo sistema de derecho comercial 2. Para Vélez la quiebra era presunción de fraude, porque en el esquema del Código de Comercio no se aceptaba al comerciante quebrado. Había una presunción de fraude, porque había hecho algo mal, había desviado indebidamente fondos, no había registrado correctamente sus ingresos y egresos. O sea, él tenía una presunción del fraude. Y se invertía la carga de la prueba. El comerciante o la sociedad comercial debía probar que no. Pasaron los años, viene la primera ley de quiebras, se atenúa ese rigorismo del fraude y empiezan a aparecer construcciones doctrinarias y jurisprudenciales de sistemas que permitieran salir de la quiebra sin la liquidación. Y se empieza a construir gradualmente lo que son las figuras de un proceso preventivo de la quiebra. Y termina en el régimen actual, con las leyes anteriores, donde directamente ya en el marco legislativo salimos del cuerpo del Código de Comercio, entramos en la Ley Especial de Quiebras y empieza a reglamentarse el proceso del concurso preventivo. Avanza la doctrina, avanza la jurisprudencia, empezamos a crear estas figuras que tenemos ahora. El de agrupamiento, el de garante, el APE y el salvataje, que históricamente no estaban porque son modalidades que se desprenden del tronco común que era el concurso. En clase vimos lo más importante, les mandé a repasar a ustedes y a leer el resto, así que entiendo que si ya terminaron de leer todo esto, estamos bien posicionados. Otra cosa que ya la vimos en clase y les dije que tienen que repasar, si yo empezara el curso ahora hablando de quiebra, debería dedicarle 1 o 2 clases a hablar de todos los principios generales que ya vimos. Universalidad, colectividad, protección del crédito, carga de concurrencia, verificación de crédito, igualdad de los acreedores, conservación de la empresa, funcionarios, reglas procesales, etcétera. Todo eso que ya lo vimos se aplica de vuelta a quien quiebra. Entonces, una aclaración importante para el examen, que es lo que generalmente provoca algún tipo de duda en los alumnos o genera algún tipo de interpretación. ¿Qué tengo que estudiar para el segundo parcial?
Entonces, por favor, anótenlo. Lo estoy diciendo y queda grabado, porque después no me digan que no lo dije. Todo. El segundo parcial es integral, no es un pedazo, porque a veces algún alumno, no todo, alguno, interpreta que esta es una materia que la podemos cortar en pedazos y decir, la primera parte es el primer parcial y en el segundo parcial no podemos hacer preguntas de la primera parte. Un error conceptual. En el segundo parcial va a haber preguntas que comprenden temas que se vieron en el primero. Por ejemplo, todo esto que estoy diciendo, los principios generales, las reglas procesales, funcionarios, todo esto se repite porque se aplica en el proceso de quiebra. Entonces tenemos que volver a aplicarlo. Lo que no hacemos, porque no hay tiempo material de clases, es volver a explicarlo. Por eso digo, si tienen dudas, con todo gusto me hacen saber y repasamos lo que ustedes quieran. Si no hay dudas, avanzo y avanzamos más rápido porque los temas ya los vimos. Queda claro eso. Entonces lo que vamos a hacer hoy y las 4 clases que quedan es avanzar en algunos detalles del proceso de quiebra. También dijimos que hay 3 vías de acceso a la quiebra: la directa, la indirecta y por extensión. Esto ya lo vimos. En el caso de indirecta, lo hemos repasado en las clases anteriores, hicimos todo el cronograma, todos los casos del concurso preventivo, que si el deudor incumple con alguna de las cargas previstas en el proceso del concurso preventivo, la ley lo sanciona con la quiebra. Y se llama indirecta justamente por eso, porque está tramitando uno de los procesos preventivos y al no cumplir con alguna carga que establece la ley, lo sanciona con el decreto de quiebra. Pregunto rápido y breve, de los que están conectados ahora en clase, ¿qué casos se acuerdan de quiebra indirecta? Así, flash. Cuando no se publican los edictos, cuando el gobierno publica. Error, hoy te salvo, porque es clase. Si no publicar los edictos es causal de desistimiento, no de quiebra. No conseguir las mayorías. No para el horario. Es parecido, no conseguir qué. Que tiene que ver con las mayorías, no conseguir qué. La mayoría que necesita. No, que necesita no son mayoría, necesita qué. La conformación. Los votos. Conformidades, votos. Votos. En cantidad suficiente dentro del régimen de las mayorías, pero lo que uno consigue son votos, no consigue mayorías. Lo que procesalmente es emitir un voto o la conformidad. Pónganlo como ustedes quieran, porque hay autores de parte de doctrina que dicen que no son votos, que son conformidades. La realidad es la expresión de voluntad del acreedor de aceptar la propuesta de acuerdo que le ofrece el deudor. Se computa como votos porque lo que tenemos que computar es cuántos acreedores prestan la conformidad. Esa sería una causal de quiebra indirecta. Otra. Cuando se impugna el acuerdo. Cuando se impugna el acuerdo, la impugnación es procedente, decreta la quiebra. Otra. El incumplimiento del acuerdo o cuando el deudor manifiesta que no puede cumplir el fallido. Son situaciones. No, fallido todavía no es. Es concursado. Va a ser concursado. Fallido. Concursado. Perfecto. Muy bien, lo tienen claro. Después tenemos lo que vamos a ver hoy. El pedido de quiebra. Si terminamos antes del final de la clase, tengo un PowerPoint cortito de cómo es el pedido por acreedor. Si no lo vemos en clase, lo leen ustedes, porque es muy sencillo, no tiene ninguna dificultad. Es una demanda donde el acreedor promueve demanda pidiéndole la quiebra al deudor. Recuerden que eso ya lo vimos al principio, es la única legitimación activa que tiene el acreedor. El acreedor no tiene legitimación activa, estoy hablando de lo procesal, para pedir el concurso, para pedir un APE, para pedir un salvataje. El único que tiene la legitimación activa es el deudor. Aquí aparece por primera vez con legitimación activa el acreedor. O sea, ustedes mañana son abogados de una persona humana o jurídica que se dice acreedor de un deudor. Y le dice, quiero pedir la quiebra. ¿Puedo hacer una demanda de pedido de quiebra? Sí.
Viene el cliente y dice, quiero demandarlo por concurso preventivo. ¿Puedo hacer una demanda pidiendo el concurso preventivo? No. ¿Puedo meter un escrito en tribunal y haciendo una demanda obligando al deudor a pedir su concurso preventivo? No. Ninguno de los preventivos tiene legitimación en el acreedor. Salvo cuando el acreedor está verificado, me lo acaban de decir ustedes, puede impugnar el acuerdo, pero está dentro del proceso del concurso, entonces ya la legitimación la tiene por ser acreedor dentro del proceso. Entonces un acreedor dentro del proceso puede pedir el incumplimiento, denunciar el incumplimiento y pedir la quiebra, puede impugnar el acuerdo y pedir la quiebra. ¿Queda clara la diferencia? Entonces ahora estamos fuera del concurso. Si se decretó la quiebra por vía indirecta, ya estamos en quiebra. Cambió la carátula y ahora es quiebra. Si no hay quiebra, el deudor en estado de cesación de pagos puede presentar ante el juez y elegir cualquiera de los procesos que están ahí. Como recién alguna alumna escuché, no los veo porque bajé la pantalla de las cámaras, alguno de ustedes escuché que decía el incumplimiento. Perfecto, voy y denuncio el incumplimiento y pido la quiebra. El deudor en cesación de pago elige por estrategia, por conveniencia, alguna de las cuestiones que están en la ley. Y tenemos en tercer lugar la llamada quiebra por extensión, que está regulada en los artículos 160 y 161. O sea, decretada la quiebra de una persona, siempre hablo de persona humana o persona jurídica, por alguna de las circunstancias que están tipificadas en la ley, se extiende la quiebra a otras personas. ¿Cuál es el propósito de la quiebra liquidativa? Como la de los procesos concursales. Satisfacer el crédito de los acreedores. O sea, esto lo hemos dicho muchas veces del primer minuto de clase. ¿Cuál es la finalidad de los procesos concursales? Es amplia, pero si uno lo resume a dos palabras, que el deudor le pague a los acreedores y que los acreedores puedan cobrar su crédito dentro de las limitaciones, dentro de los parámetros de la ley concursal. Entonces, ya lo hemos hablado, en los preventivos, ese cobro será resultado de la negociación, de las propuestas. Entonces puede ser que cobre el 100%, que cobre el 50%, cobre menos, en función de la propuesta, en función de la negociación y de la aceptación o no de la propuesta. Y después, por supuesto, ya lo vimos, en el caso de aprobación por mayoría y homologación, los efectos de la novación y de la aplicación a todos los acreedores. Y en el caso de la quiebra liquidativa, es un proceso universal y colectivo que lamentablemente termina similar a lo de los procesos que ustedes han visto en el Código Procesal. Ejecución de sentencia. ¿Cómo termina una ejecución de sentencia? Liquidando el o los bienes que están embargados, subasta judicial, obtención del dinero que paga el oferente en la subasta, dinero que se deposita en el banco y después de terminado la última etapa, entrega del dinero al acreedor, cancelación de capital, intereses, costas, pago de honorarios, etc. En el proceso colectivo de quiebra, todo eso que ya estudiaron se hace colectivamente en un solo proceso. En vez de haber distintos procesos de ejecución, hay uno solo, que es la ejecución de todos los bienes que forman el patrimonio, salvo las excepciones que ya hemos hablado reiteradas veces. Liquidación de bienes, puntualmente, lo vamos a ver, estoy mirando acá la agenda, como les propuse el miércoles 18. Y distribución del producto final, o sea, del dinero que se obtenga de la liquidación de los bienes, ¿qué hay que hacer? Pagarlo, distribuirlo de los acreedores que se presentaron a verificar. Informe final del síndico, proyecto de distribución, está en la ley y lo vamos a ver en la última clase. ¿Ok? ¿Estamos ubicados bien? Lo que nos queda en las clases y lo que vamos a ver. Institución que ya vimos en el concurso, que decíamos que era un desapoderamiento atenuado, ahora es
plenamente vigente y en forma completa, la institución del desapoderamiento es el efecto patrimonial más importante que tiene la quiebra liquidativa. Y lo dice claramente el 106. La sentencia de quiebra importa la aplicación inmediata de todas las medidas contenidas en esta sección. O sea que de inmediato se aplica la ley de quiebra y los efectos patrimoniales y los efectos personales sobre el fallido. Repito una vez más, después si no te voy a estar repitiéndolo cada 2 minutos. Cuando hablamos de fallido, entiéndase persona humana o persona jurídica de carácter privado, sujetos concursables. Eso también, alguna duda queda para los alumnos. ¿Estamos bien en eso? ¿Tienen claro quiénes son los sujetos que sí y quiénes son los sujetos que no pueden estar en el proceso? Repetimos exactamente lo mismo que para el concurso preventivo. La única modificación, anótenla porque no tengo el PowerPoint, pero anótenlo. La única diferencia es en la ley de entidades financieras, que también lo hablamos en la primera clase, que son los bancos y financieras. Los bancos y financieras pueden ser declarados en quiebra. En cambio, no pueden participar de los preventivos. Y en el único caso que puede ser liquidado por quiebra es si lo pide el Banco Central. O sea, yo soy un ahorrista, un cliente de un banco, que ha habido muchos en la Argentina que se cayeron por problemas económicos financieros. ¿Yo le puedo pedir la quiebra a un banco? No. Perdón, doctor. Doctor. Sí. El banco le tiene que retirar la licencia y sí, ahí va o lo entendí mal. ¿Cómo el banco le retira la licencia? Usted dijo que se podía, claro, que la financiera se podía para pedir la quiebra. El único que tiene legitimación activa para pedir la quiebra de una entidad financiera es el Banco Central. O sea que dije, la única diferencia en los sujetos que van a encontrar con respecto al concurso preventivo es que en la quiebra pueden entrar los bancos y las entidades financieras aplicando el régimen de la ley de entidades financieras y todo el régimen de liquidación de entidades financieras. Y se le puede decretar la quiebra. Pero la limitación, ¿cuál es? Que solo lo puedas pedir, el que tiene legitimación activa para pedir la quiebra de un banco es el Banco Central, dentro del proceso de liquidación, que no es el tema que estamos estudiando ahora, pero quiero marcar que la única diferencia en cuanto a los sujetos es que los bancos pueden ser declarados en quiebra. Si recuerdan que lo hablamos en la primera clase, hasta recuerdo un poco la anécdota que hicimos, fue que si estuviéramos presencialmente en el aula Mercader, hoy estaríamos en el edificio de la facultad, en el aula Mercader. Imaginémonos que estamos todos en el aula Mercader. Salimos caminando hacia la calle 48, salimos todos, bajamos la escalerita, pasamos el umbral de la puerta y nos paramos en la calle 48. Hagamos una imaginación. Si miramos para la derecha, o sea, para calle 6, en la esquina de calle 6, esto lo hemos hablado, tenemos el edificio hacia la izquierda, que ahora en planta baja hay un organismo público. ¿Recuerdan qué organismo está ahora, desde el año pasado? 6, esquina 48, edificio de departamentos. En planta baja, ¿qué hay ahora? Sociales de policía. No, eso es enfrente. Está bien, en una esquina está Sociales de Policía. Muy bien. Ahí que había, en social, donde ahora está Servicios Sociales de la Policía Bonaerense. ¿Qué había antes? ¿Se acuerdan para lo que son de La Plata? ¿No es persona jurídica? No, estamos cruzando la vereda. Personas jurídicas es enfrente. Banco Provincia no. En la esquina de 6 y 48, si cruzamos la calle, de un lado está persona jurídica y del otro lado Servicios Sociales de Policía. Había un banco que quebró. ¿Ubican las dos esquinas? ¿Los dos edificios? No había, sí, uno azul. ¿No había un banco que quebró? ¿Había bancos que quebraban en la década 70? Esto lo hablamos en una clase, lo hemos hablado con ustedes, las primeras clases. Donde está hoy policía, esa esquina
en el inmueble, estoy hablando del inmueble, ¿no? ¿Quién ocupa el inmueble? El edificio, históricamente hubo bancos y entidades financieras que todas quebraron. Banco Cooperativo de La Plata, la financiera no me acuerdo, y terminó Banco Mayo. Todos quebraron. Cruzá la calle, el alumno que dijo personas jurídicas, hoy está la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Pregunto, ¿recuerdan qué había antes de personas jurídicas? El edificio estuvo cerrado como 2 años, tapiado y no había nada. Antes, ¿qué había? Ya no estuvo nunca. Otro banco provincia, me parece. El Banco Platense. Muy bien, buena memoria. De origen, cuando se construyó el edificio, no me acuerdo en qué año, 80 y algo, estaba el Banco Platense. ¿Cómo terminó el Banco Platense? Y está claro, no está más en ningún lado, desapareció. Quiebra, terminó en quiebra. En la quiebra se remató el edificio. ¿Quién lo compró? Banco Municipal de La Plata. ¿Cómo terminó el Banco Municipal de La Plata? En quiebra. Liquidado. ¿Quién lo compró en el remate del Banco Municipal? ¿Quién lo compró? Banco Provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia de Buenos Aires, no sé si me ven el dedo como los romanos, como el emperador romano, estuvo en cesación de pago al borde de la quiebra. Y no quebró nada más, ¿por qué? Porque la Carta Orgánica de Fundacional lo exime de la ley de quiebra. Entonces nunca lo liquidaron. Y salió el famoso bono de salvataje, ya ni me acuerdo quién era el gobernador, que todavía funciona, el fideicomiso de recuperación del Banco Provincia. O sea, salió a rescatarlo la provincia de Buenos Aires con, no me acuerdo el número, miles de millones de dólares que lo rescató de la quiebra. No le decretaron nunca la quiebra porque, insisto, por su carta orgánica es un sujeto excluido de la ley de quiebra. Pero fíjense la historia, bancos quebrados que fueron rematados, lo compró otro banco que terminó en quiebra, que lo compró otro banco que terminó en liquidación. Nunca más en esas esquinas se instaló una entidad financiera, porque es una esquina, ¿sí? Algunos dirían, me ven el AMUF. ¿Tienen dudas que los bancos pueden quebrar? Volvemos a la facultad, nos paramos en la puerta, calle 48, miramos para la izquierda, calle 7. Yo alguna vez lo hice con los alumnos, hice el tour de las quiebras. Damos vuelta, vamos caminando por calle 7, doblamos y nos paramos en 7:50, famosa esquina de los festejos futbolísticos o festejos políticos, ¿sí? ¿Ubican la esquina de 7:50? Edificio de 2 pisos grande, un frente oscuro. ¿Qué hay ahora? ¿Oficina de gobierno no hay ahora? Asesoría de gobierno. ¿Saben qué había antes? Bueno, Estuvo cerrado también muchos años. Antes, cuando estuvo abierto, ¿qué había? Y un banco, pero no me acuerdo el nombre. 2 bancos. Si me voy para atrás, de origen, Banco Crédito Provincial, famoso BCP. ¿Ustedes me ven si yo muestro algo? ¿Se ve ahí? No, no se ve, profe. Acá es una hoja, me guardé de recuerdo. Se ve, profe. Una hoja del banco BCP. La tengo de recuerdo cuando hablo de estos temas. Porque tuve varios clientes en la quiebra de BCP. Terminó en quiebra. Quiebra fraudulenta. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con la quiebra fraudulenta de BCP? Se remató ese edificio. ¿Quién lo compró? ¿Se acuerdan? En el remate de la quiebra, compró otro banco que abrió como banco. ¿Se acuerdan? Que duró muy poco. ¿Dónde están los platenses? ¿Nadie se acuerda? De esa esquina van todos a festejar. ¿No se acuerdan lo que había en la puerta? Mercobank. ¿Cómo terminó el Mercobank? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerda nadie nada? ¿O no? Ninguno vive en La Plata. Sí, pero yo ni me acordaba de ese banco. Ah, pues no soy tan viejo. Estamos hablando, no, prehistoria.
Mercobank estuvo poco, no sé, 3 años, 4 años, terminó en quiebra. O sea, ¿alguien me puede decir que los bancos no quiebran? Hicimos un City Tour, ya perdí la cuenta. ¿Cuántos bancos en quiebra tenemos? Y en el medio pasamos por la esquina de 7 y 49, edificio histórico platense. ¿Qué hay en 7 y 49? En la manzana de la facultad. En la esquina, un edificio histórico, patrimonio cultural de la ciudad. ¿Qué hay? El pasaje de Ardor Rocha. No. Estamos hablando de bancos. El pasaje de Rocha está del otro lado. ¿El Banco Municipal? Banco Municipal de La Plata. El Banco Municipal de La Plata está en liquidación. No le decretaron la quiebra, pero fue liquidado por Banco Central. Y estuvo ahí de ser declarado en quiebra. Con este mini tour que hicimos virtual, ¿alguien tiene duda que los bancos pueden ser declarados en quiebra? Eso recuérdenlo cuando va una pregunta que dice, ¿un banco puede ser declarado en quiebra? Y muchos dicen, no. Los invito a hacer el City Tour. ¿Los convencí? Bueno. Por supuesto que el proceso de quiebra de un banco es mucho más complejo porque hay que aplicar la ley de entidades financieras e interviene el Banco Central y va gradual desde la intervención, desde el vedor, el interventor con remoción, liquidación y liquidación por quiebra. Es la última instancia la quiebra. Pero el único que puede pedirla es el Banco Central. Por supuesto, esto ustedes lo vieron en Comercial 1, me fui de la materia, me voy para atrás, se los recuerdo porque este tema ustedes lo vieron y los estudiaron en Comercial 1. Un banco puede ser liquidado por Banco Central, entonces la entidad que liquida es Banco Central. Sin quiebra, porque puede haber liquidación sin quiebra. O liquidación con quiebra. Como la quiebra es un proceso judicial, el Banco Central tiene que hacer la presentación ante el juez comercial que corresponda a la jurisdicción del banco. Pero el Banco Central lo tiene. En estos casos que les conté, son quiebras que tramitan en los juzgados civiles y comerciales de La Plata. La quiebra de BCP todavía está en trámite y la quiebra del Banco Platense todavía está en trámite. Bueno, punto aparte, hice el recordatorio de entidades financieras, me fui a otro punto de nuestra materia. Volvemos al proceso, al cronograma. El fallido queda desapoderado de pleno derecho. Esto ya lo hemos hablado, lo hemos estudiado. El desapoderamiento no es la pérdida del derecho de propiedad. Me voy al derecho civil, al derecho constitucional, ya lo hemos hablado. El fallido no pierde el dominio, no se extingue el dominio. Lo que queda es imposibilitado de administrar. El desapoderamiento impide que ejercite los derechos de disposición y administración. No puede vender, no puede enajenar, no puede dar en alquiler, no puede administrar. Es reemplazado por el síndico durante el proceso de quiebra hasta el momento que el juez ordene la liquidación. Coherente con todo este efecto fundamental, el síndico debe adoptar y realizar las medidas necesarias para la conservación y administración de los bienes. Es desapoderado, interviene el síndico ahora. Tiene que hacer un inventario. ¿Cuáles son los bienes que tiene el deudor? Sean muebles, inmuebles, registrables, no registrables, semovientes, etc. Todo un inventario. Toma posesión bajo inventario con los requisitos establecidos en la ley, en el 177, y obviamente el gran tema eterno de discusión permanente es qué hacemos con los bienes desde el punto de vista físico. El síndico no se lo lleva a su casa, no se lo lleva al estudio, no se lo lleva al juzgado. ¿Qué hacemos con los bienes? Depende qué. Entonces la clase, ahí la estoy anotando, mirando la agenda, el 18 vamos a ver un caso especial que está en la ley cuando hay una empresa. Entonces está todo regulado qué se hace cuando es la quiebra de una empresa. No lo vamos a ver hoy, lo vemos el 18. Si fuera la quiebra de una persona humana, no hay actividad empresaria, no hay actividad mercantil. Normalmente el fallido está en su casa y se queda viviendo en su casa hasta que la rematen.
y las cosas que tiene él, muebles, moviente, semoviente, registrable, no registrable, generalmente es nombrado depositario, custodio, hasta que se haga el proceso de liquidación. ¿Ok? Entonces todo lo que sea empresario y comercial, lo completamos y lo vemos el 18, porque eso es complejo, está todo establecido en un capítulo de la ley. La idea fundamentalmente es identificar cuáles son los bienes, ya lo estudiamos en la primera parte de la materia, los que son susceptibles de ser embargados y ejecutados y los que son exceptuables. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles serían 2 o 3 bienes que no pueden ser ejecutados, que están protegidos en el Código Civil y Comercial? Por ejemplo, ¿cuáles? Los instrumentos o herramientas que utilice para su trabajo. Muy bien, eso es uno. ¿Otro? La vivienda No. familiar. No, las cuestiones que son por ahí de primera necesidad, la heladera, la cama. Con el tema vivienda siempre confunden algo, ya lo hemos visto. Por favor, no confundan el concepto. Si yo vivo en un departamento, ¿es vivienda familiar? Sí, porque vivo con mi familia. ¿Me la pueden rematar? Sí, por supuesto. Hay una confusión social que parece que donde yo vivo, mi departamento no se puede rematar. ¿Cómo que no? ¿Dónde dice que no? Lo que se confunde es con el Instituto de Protección de la Vivienda, o lo que históricamente se llamaba bien de familia, que es otra cosa distinta. El bien de familia es una institución jurídica que protege un inmueble, asiento de la familia, pero tengo que hacer un trámite de inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Pero si es un departamento donde yo vivo y no pago, si es un consorcio, ¿no se puede rematar un departamento por falta de pago de despensa? Sí. Todos los días se rematan departamentos por deuda de despensa. Y vive el dueño ahí con su familia. ¿Quién dice que no se rematan? Si tengo un juicio ordinario común, daño y perjuicio y me condenan a pagar y no pago, me embargan el departamento y me lo rematan. ¿Quién dice que no? En la quiebra lo mismo. Salvo que yo lo haya protegido con el régimen de lo que se llamaba bien de familia, ahora le cambiaron el vocabulario, el instituto es el mismo, que ahora se llama protección de la vivienda. ¿Está claro? No sé quién habló. Ustedes perdónenme, como comparto pantalla no veo las caras. ¿Quedó claro eso? Recién alguien dijo, los muebles esenciales. Sí, la ropa esencial, lo que es esencial para la vida de las personas. Eso es inembargable, inejecutable. Por ejemplo, los muebles esenciales de una casa. La cama, mesa, silla, ya lo hablamos varias veces, un televisor, una computadora, etcétera, lo que hace al confort mínimo, no al lujo. Entre el confort y el lujo hay un campo importante de diferencia. Entonces, en una familia tengo 4 televisores, me pueden rematar 2. Es esencial 1. Ahora tengo 4, me pueden rematar, ¿sí? Entonces, hay una diferencia en cuanto al lujo. Es esencial en cuanto al tener como mínimo una heladera. Hoy es fundamental una heladera. ¿Está claro eso? Del lado del activo, todos los bienes quedan dentro de la quiebra. Y del lado del pasivo, todos los acreedores quedan sometidos al proceso concursal. Ya lo vimos al principio y la quiebra repite el mismo tema. Todos los acreedores quedan sometidos a la disposición de la ley de concurso. Y solo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados. Es lo que acabo de decir. O sea, se terminaron las ejecuciones individuales. Se prohíben iniciar nuevas y las que están iniciadas se suspenden y vamos todos al proceso concursal porque haya un solo proceso liquidativo de acuerdo a las reglas del proceso concursal. Las únicas 2 excepciones son los créditos garantizados con prenda e hipoteca que tienen un régimen especial dentro de la ley de quiebras. O sea, el acreedor que tiene garantizado con una prenda y una hipoteca al deudor y el deudor le decretan la quiebra, puedo ir por el proceso de liquidación genérico o puedo ir por un proceso de liquidación especial que está en la ley de concurso. Pero aunque sea hipoteca, aunque sea prenda, tiene que presentarse en el concurso y tiene que venir a verificar el crédito y pasar por el control de legalidad de la verificación del crédito. O sea que
No hay ningún tipo de excepción. El Estado, el fisco, puede, sí, tiene que venir a verificar el crédito. Los laborales, no vamos a tener tiempo. Si tuviéramos presenciales, una clase daría de tema laboral. No me queda margen de tiempo. Repásenlo y lo vemos si quieren en la última clase, cuando vemos continuación de la actividad empresaria y hablamos de lo de laboral. El laboral tiene derecho, tiene privilegios, ¿se acuerdan? ¿Qué privilegios tiene el acreedor laboral? Pasa lo mismo con lo de la prenda y la hipoteca. Pero ¿sobre qué recae el privilegio laboral? Les ayudo. Sobre su crédito. ¿Sobre qué? Sobre las maquinarias. Maquinaria. 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 3. Maquinaria. Maquinaria. Indemnizaciones. No, ¿sobre qué recae? No, ¿qué rubros? La mercadería y la materia prima. Muy bien. Maquinaria, mercadería, materia prima. Tienen privilegio especial. Quiere decir que en una quiebra, si estamos hablando de una empresa, hay empleados, tienen privilegio sobre esas tres cosas. Mercadería, materia prima y maquinaria. Se rematan, el primero que cobra es el acreedor laboral. Pero tienen que ir a verificar el crédito. El juez laboral no puede ordenar el remate de una máquina de una empresa que está en quiebra, porque el que tiene la competencia y la jurisdicción para subastar es el juez de la quiebra, no el juez laboral. Por fuera de atracción, principio general. Entonces puede haber un juez del trabajo que condene al empresario a pagar la indemnización al trabajador. Sí. Le condena a pagar 1 millón de pesos. Sí. ¿Puede ejecutar y puede rematar máquinas para que cobre 1 millón de pesos? Si es un juicio individual, sí. Si está en quiebra, no. Tiene que ir a pasar por el control de legalidad de la verificación de crédito. Y el único que puede rematarle la máquina es el juez de la quiebra, no el juez laboral. Lo mismo que un juez civil, ¿le puede rematar? No. Perdió la competencia. La tiene solo el juez comercial. Esto lo vimos en la primera clase en los principios generales. Ahora se ve puntualmente, gráficamente, prácticamente en un caso real. Hay varios jueces que quieren rematar porque en su juzgado avanzó hasta una sentencia y ejecución de sentencia. ¿Puedo rematar? No. El único que puede ordenar el remate es el juez de la quiebra. ¿Queda claro? ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, si estamos de este tema, sí. Si te vas del tema, por ahí te digo, espera que llego. ¿De qué tema? No, de este tema. Sí. Cuando uno ya tiene una sentencia y está en proceso de ejecutarla. Pero en una sentencia, en un juicio fuera de la quiebra. Exactamente. Sí. Tiene que acudir a la verificación de crédito con la primera sentencia y con eso ya se verifica el crédito, digamos. No es tan fácil. Tenés que venir a verificar en la quiebra, en el proceso de verificación. Lo que pasa es que tu crédito van a ser de una sentencia dictada por un juez. Tenés que verificar. No es automático. No es automático. Sí, no, eso yo lo entendí. Yo le preguntaba si al proceso de verificación bastaba con traer la sentencia. No te puedo contestar en abstracto, porque habría que ver cada caso en particular. Lo único que te digo es, el acreedor que nace de un juicio tiene que venir a verificar, presentarse con la demanda y sus antecedentes, su documentación va a ser la sentencia que declaró ese juez que vos decís. Pero va a pasar por el control de legalidad. Entonces hay que ver la sentencia. Primero, ¿la sentencia está firme o no? Porque la sentencia puede estar apelada. Si no está firme, ¿qué pasa si la Cámara la revoca? Vos no le podés pagar a un acreedor que no tiene un crédito firme. Porque si después la Cámara revoca, querés decir, devuélveme la plata. ¿Entendés? Bien, entiendo, gracias. Por eso digo, hay que revisar cada caso en particular. Y además hay que ver qué tipo de crédito, si es oponible o no. O sea, no es automático, eso te quiero decir. Hay que estudiar el caso y verlo. ¿Quién lo va a estudiar? El síndico presenta el informe individual y el juez de la quiebra dicta sentencia. Puede suceder esto que yo te digo, que en la etapa procesal esté recurrida la sentencia y apelada por el fallido a la Cámara. El fallido tiene legitimación procesal.
tiene su derecho de defensa. Entonces el recurso va a la Cámara. ¿Qué va a decir el juez? Hasta que no vuelva de la Cámara, no dicto sentencia. Suspende el dictado de sentencia a esperar qué pasa con la Cámara. Cuando la Cámara confirma o modifica, el juez de la quiebra dicta la sentencia de verificación. Pero fíjate que puede haber distintas implicancias y distintas circunstancias que modifiquen la situación. Entonces, fíjate otra cosa, un juicio ordinario con un montón de rubros, puede ser rubros que prosperen y rubros que no prosperen. Entonces, hay que ver, pues digo, no es automático. Habría que ver en cada caso. Obviamente, si vos venís con una sentencia, tenés un alto porcentaje de que prospere la verificación. Obviamente, sí. Porque ya vos venís con una etapa procesal avanzada. Pero por eso digo, hay que ver en cada caso en particular esa etapa procesal hasta donde llegó. Ahora, si la sentencia ya está firme, consentida en etapa de ejecución, debería tener un 99% de posibilidad de que se confirme todo, obviamente. Pero siempre el que tiene que dar la última palabra es el juez de la quiebra. Hay que pasar por el control de legalidad del juez. La incautación se realiza en la forma más conveniente de acuerdo a la naturaleza de los bienes. Entonces la ley acá hace una enunciación. Depende de qué bienes hablamos. Depende de qué circunstancias. Si es una familia y lo que ahora se llama la quiebra del consumidor, cualquiera de nosotros que no tiene actividad mercantil y empresaria, vivimos en nuestras casas, ¿qué tenemos? Los muebles en casa, computadora, un televisor, algún artículo. Ahora, vuelvo al ejemplo que creo que hice siempre de gráfico. Yo tengo un reloj Rolex de oro, vale $10.000, ¿me lo pueden embargar? Sí, por supuesto. En casa tengo pintura de arte y las pinturas están tasadas de mucho valor. ¿Me lo pueden embargar? Sí, por supuesto. Tengo obras de arte, tengo escultura. ¿Me lo pueden embargar? Sí. Por eso digo, depende de cada caso, depende de las circunstancias. Son negocios, son empresas, repito, lo vemos en la otra clase. En general es la clausura. ¿Qué hago? No me puedo llevar un negocio, no me puedo llevar un inmueble. ¿Qué se hace en la incautación? Y generalmente ver qué hay, si está en actividad o no. Repito, lo vemos en la otra clase. ¿El concepto cuál es? Tratar de conservar la empresa en funcionamiento, que los empleados por ahora se queden, hasta que el síndico informe, opine y después resuelva. Entrega directa de los bienes al síndico, lo que acabo de decir, y este es un tema que lo vamos a ver en las clases siguientes. ¿Qué hacemos con los bienes? Se lo damos al síndico. ¿El síndico qué hace con esto? Podemos estar haciendo un curso entero de esto. ¿Qué hace el síndico? ¿Se lo lleva a su casa? No. Cuando veamos continuación, les puedo contar 40 años de experiencia. Cuento una gráfica para que me entiendan. Aplicando este inciso, en algún caso que tuve, mi cliente en una sociedad anónima, nosotros pedimos la quiebra. Fue quiebra directa por pedido del deudor. Por distintos motivos, que no vienen ahora al caso, una decisión del directorio fue pedir la propia quiebra, porque la situación no daba para más, era insostenible y no tenía sentido refinanciar nada. Pedimos la propia quiebra. Era una empresa constructora. Tenía pocos vehículos, pocos. Material de oficina, computadora, etc. Y la oficina era alquilada. Entonces, en algún momento, cuando viene esta situación, pedimos una audiencia, vamos a la audiencia en el juzgado, frente al juez secretario, está el síndico, estamos nuestros clientes y yo como abogado. Y hacemos este planteo. Bueno, ustedes quieren que entreguemos unas cosas, ¿qué hacemos? Están todas en la oficina. Era una oficina. Mobiliario, escritorios, sillas, computadoras, teléfonos, archivos, ficheros, lo que ustedes imaginan en una oficina. ¿Cuál era el tema? La oficina no era propia, era alquilada y se vencía el contrato de alquiler. Entonces el primer punto es, ¿qué hacemos con el contrato de alquiler? Yo, si ustedes quieren, acá entrego las llaves, clausura. Hablamos con el síndico, terminamos discutiendo en la audiencia. Porque el síndico dice, bueno, le pongo faja de clausura, lo seca todo, váyanse. Muy bien. ¿Y el alquiler quién lo paga? Porque donde deje de pagar el alquiler,
empieza a generar deuda un nuevo acreedor por alquileres. Pasa un mes, 2 meses, 6 meses, 10 meses, se acumulan 10 meses de alquileres, aumenta el pasivo. Entonces el síndico me miraba y no me contestaba. Me parece que lo más coherente es rescindir el contrato de alquiler y desocupar el inmueble. Entonces vino el planteo ¿qué hacemos con los muebles, con las cosas? Bueno, no nos pusimos de acuerdo. Segundo, vehículos. Le ofrecíamos dentro de lo que está en la ley, digo, ¿por qué no nombra depositario a los directores? Cada uno tenía una camioneta, un auto. Depositario judicial, figura que está en el Código Civil, que estaba en el Código Civil de aquella época y sigue estando. Se hace responsable patrimonialmente y penalmente y lo conservo. Un auto funcionando, conservado, lo guardo en el garaje de mi casa, le cambio el aceite, cargo nafta, lo mantengo impecable. No, el síndico se ponía, hay que entregar todo. Hay que entregar todo, hay que entregar todo. Bueno, encaprichado, levantamos un acta, bueno, entregamos todo. ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo entregamos? Y no nos pusimos de acuerdo. ¿Dónde entregamos? Usted dice hay que entregar todo. Ahí está, inciso 2. Entrega de los bienes. Entonces el síndico repetía esto, entrega. Bueno, muy bien. ¿Dónde? Silencio, no me contestó nadie. Bueno, yo se lo llevo a su casa, contador. Entonces fuimos con una camioneta, cargamos los muebles, toqué timbre en la puerta de la casa. Salió la mujer, me sacó corriendo. Su marido me dijo, imagínense la escena patética en la calle en La Plata, yo parado con una camioneta en la puerta de la casa, con los 2 empleados de la empresa bajando de los muebles. Lo hice a propósito. La mujer salió corriendo, lo llamó al marido, vino el marido, no, ¿qué está haciendo? Usted me dijo que entregue todo, acá está, estoy cumpliendo lo que usted me pidió. Entrega directa al síndico. Imagínense el absurdo. ¿No? Lo hice a propósito para que vea que es ridículo, absurdo lo que está pidiendo. Ahí se dio cuenta que la ley no calzaba. Ahí se dio cuenta, cuando paré con la camioneta en la puerta de la casa. Imagínense la escena. Los muebles de oficina puestos en la vereda en la puerta del sitio. Segunda cosa que me pidieron, no, entregue los autos. Bueno, muy bien, ¿sabe lo que hicimos a propósito? Todos conocen el edificio tribunales en La Plata, calle 13. Vieron que sobre 13 generalmente está prohibido estacionar. Hay un segmento de la cuadra de parada de taxis. Está el cartel reservado taxis. Creo que es la mitad de la cuadra de 13. La otra mitad dice prohibido estacionar. ¿Qué hicimos? Fuimos con los 3 autos. Eran 2 camionetas y un auto. Los estacionamos ahí donde dice prohibido estacionar. Bajamos, cerramos con llave, carterita con el título de propiedad, cédula verde, todo. Fuimos al juzgado, pido una primera audiencia y hago levantar un acta. Entrega de los autos. Entonces el secretario me dice, ¿dónde están los autos? Acá en la puerta, sobre 13. Le aclaro que dice prohibido estacionar y le aclaro que a partir de este momento, si pasa el inspector municipal y le meten una multa, la multa la va a pagar usted, al secretario o al juez. Porque nosotros estamos entregando la posesión la tiene ahora el juzgado. No, doctor, y sí, no me dijo que entregue. Otro escándalo. Al síndico le dejé los muebles en la vereda y al juzgado le dejé los autos en la puerta del tribunal. ¿Me siguen? Todo es ridículo, absurdo. Pero me ordenaban que cumpliera, yo cumplí la ley. Levanté un acta, firmamos el acta. Después me llaman y dicen, no, pero los autos no pueden quedar acá. Pero usted me dijo que los entregara. Estoy cumpliendo con la ley y con la orden judicial porque salió un despacho. Por supuesto que tuvieron que reformular el despacho, reformular todo por absurdo. ¿Me siguen? Entonces, esto requiere primero sentido común del síndico y sentido común del juzgado. Pocos síndicos tienen sentido común y pocos jueces tienen sentido común. Porque la ley no dice, faltó reglamentarse, nunca se reglamentó. Después en la próxima clase les muestro con fotos. Gráficamente uno va a ver cómo funciona. ¿Me siguieron con todo esto que dije? Entonces, en líneas generales, ¿cuál es la solución? Y lo dejo depositario al fallido, levanto un acta y usted es responsable patrimonialmente y penalmente si las cosas desaparecen, hasta el momento que se van a subastar. ¿Sí? Podemos hacer una clase entera de todas estas cosas. Re interesante.
Bienes excluidos, lo paso rápido porque ya lo leímos. En el Código Civil y Comercial Nuevo está el detalle analítico, y la ley de quiebra de siempre tuvieron cuáles son los bienes que no quedan sometidos a esto. Ya los hemos leído, estudiado y recién los repasamos. Paso rápido porque es un tema que ya lo vi. ¿Dónde estamos parados? Acá. Se dicta la sentencia de quiebra. ¿Cuáles son los sujetos concursables? Se identifica los sujetos, si persona humana o persona jurídica. Se identifica la persona jurídica y los administradores. Se lo declara en quiebra, o sea, a partir de acá es sujeto fallido. También el vocablo lo hemos hablado. Si están en procesos concursales preventivos, generalmente se lo identifica como concursado. Y si está declarado en quiebra, se lo identifica como fallido. A veces la ley no es prolija porque en distintos artículos mezcla indistintamente concursado que fallido. La verdad, cualquiera, todos están concursados porque están sometidos a la ley de concursos, todos son concursados. El tema es que un vocablo, para ser un poquito más prolijo en el idioma, el concursado sería el que está sometido a los procesos preventivos, y el fallido, el que está sometido al proceso de quiebra. Así que usemos esos dos vocablos, concursado para los preventivos, fallido para la quiebra. Los efectos patrimoniales, que lo que estamos hablando ahora es sobre el presente. Todo el ejemplo que acabo de decir es hoy. ¿Qué hago hoy? Pero los efectos van hacia atrás y los efectos van hacia el futuro. Hacia atrás, ¿qué tengo que investigar? ¿Qué bienes había en el patrimonio del deudor? Y me voy para atrás a lo que llama el periodo de sospecha. Por eso es importante el inicio de la cesación de pago. ¿Cuándo empezó la cesación de pago? Es una foto. ¿Cuándo empezó? No empezó ayer, porque yo tengo la sentencia de quiebra hoy. El juez dictó la sentencia de quiebra hoy porque la pidió el deudor o la pidió el acreedor. Y la pidió hace una semana, 10 días, 15 días, un mes, 3 meses, me fui para atrás. ¿Y por qué la pidieron? Porque había cesación de pago. ¿Cuándo empezó la cesación de pago? Eso hay que investigarlo. El deudor en su demanda debería confesar cuándo, y el acreedor en su demanda debería denunciar cuándo. El síndico opina en el informe general y el juez resuelve cuándo empezó. Si nos vamos para atrás en el tiempo, ¿se acuerdan la primera clase cuando hice ese cuadro, el eje del tiempo, la compañía, la etapa fundacional y que la curva subía, la curva bajaba? Me voy para atrás. Hablamos de fechas reales hoy, estamos 4 de noviembre del 2020. ¿Cuándo empezó la cesación de pago? ¿En marzo, en febrero? Este año fatal, histórico, negativo por el COVID, no hay duda que tenemos una fecha cierta, que fue el DNU del Gobierno Nacional, que estableció el ASPO, ¿se acuerdan? Aislamiento social preventivo obligatorio. ¿A partir de qué día? Rápido. ¿Cuándo empezó el ASPO? El 20 de marzo. 20 de marzo. Esa fecha histórica, 20 de marzo del 2020, se va a repetir en casi todas las quiebras. Porque fue, alguno dirá hecho del príncipe, alguno dirá fuerza mayor, alguno dirá pandemia, lo que quieran. No tengan duda que en el 99% de los procesos concursales que se abran a partir de ahora va a figurar fecha de cesación de pago el 20 de marzo. Una fecha cierta, probada, sin discusión, porque es la fecha que estableció el DNU. Fácil para este año. Nos vamos para atrás, histórico, desgraciado. ¿Se acuerdan la terrible inundación en La Plata? Para los que somos de La Plata o vivimos en La Plata, ¿se acuerdan? Fue en el mes de abril. Esa terrible inundación destruyó hogares, destruyó negocios, empresas. Entonces también llovieron concursos y quiebras y todos pusieron como fecha de cesación de pago ese fin de semana catastrófico de la inundación. Porque son hechos concretos, públicos, notorios, que generaron una consecuencia espantosa negativa. En otros casos no es tan fácil, no es tan concreto. Es un proceso que se va deteriorando. Entonces, ¿cuándo empezó? Con el primer rechazo de un cheque, con el cierre de la cuenta corriente, con la sentencia que condena a pagar, con la sentencia que ordena un remate. Son distintas circunstancias. Esto es lo que hay que analizar para atrás.
Una vez que uno estudió para atrás y dice, bueno, más o menos empezó acá, la ley fija una etapa que se llama periodo de sospecha. Y le dice, el periodo de sospecha no puede extenderse en más de 2 años para atrás, contado de la sentencia de quiebra. ¿Y por qué se llama periodo de sospecha? Porque se sospecha, se presume que en esa etapa, en ese periodo que puede ser como máximo de 2 años, el deudor, que ya había comenzado su cesación de pago, pudo haber hecho actos en perjuicio de los acreedores o en beneficio de alguno, o actos perjudiciales, o actos fraudulentos, o actos para desviar fondos, o para ocultar bienes, o para tratar de evadir la acción de la justicia. Es una presunción que admite prueba en contrario, salvo en los casos taxativos que están enumerados en la ley perfectamente en los artículos 118 y 119, que por favor se los mando que lo lean ustedes porque no tengo tiempo de explicarlo uno por uno. Actos declarados de pleno derecho ineficaces, por ejemplo, actos a título gratuito. Entonces, cualquier acto a título gratuito, una donación, como ejemplo, es ineficaz. No, usted no pudo haber regalado nada o no pudo haber donado nada. Típica situación, típica que lo vemos en casi todos los juicios de quiebra. Papá, que está en cesación de pago, me van a rematar mi casa, el abogado y el contador, ¿qué le dicen? Poner tu casa a nombre de tus hijos. Entonces, magia, hago una donación a nombre de mis hijos. Acto a título gratuito, expresamente revocable, porque usted no puede donar nada si está en cesación de pago. Usted primero pague a los acreedores, después regale. ¿Me siguen? Ahí tiene un ejemplo, lo que quiera. Esos actos, ¿cuándo se hicieron? Hace 1 año, hace 2 años. El escribano que sabía que estaba en cesación de pago. No es como el COVID que me toman la fiebre y hago un hisopado. No hay un hisopado de cesación. Sería fantástico que podamos inventar el hisopado de la cesación de pago. Hablando ahora de que está de moda el hisopado y todos los estudios. No existe un estudio científico de cesación de pago. Yo estoy enfermo de cesación de pago. Se presume que después, cuando viene la quiebra, se investiga. ¿Estaba en cesación de pago? Entonces, ese acto jurídico se puede declarar ineficaz de pleno derecho. Se revoca, vuelva el bien al patrimonio del deudor y queda sometido a los efectos patrimoniales. Después hay otra serie de actos que hay que investigar. Entonces hay que abrir una investigación para acusar al hoy fallido, que en aquel momento no era fallido, que realizó actos en fraude a los acreedores con tercero. Entonces viene la presunción. ¿El tercero era de buena fe o era de mala fe? Si el tercero era de mala fe, ese acto es anulable, se revoca y devuelve el bien que salió. Típico, simulamos ventas. Típico la figura de los testaferros. ¿Le suena la palabra testaferro? Miren que tenemos casos en Argentina, ¿eh? No doy nombre para que nadie se ofenda, pero tenemos varios casos, personajes que han estado presos hasta hace poquito, testaferros de otros que están libres. Le decretan la quiebra a uno y el que tiene el nombre de los bienes está oculto atrás de todo eso. Entonces, ese periodo de sospecha sirve para investigar qué pasó allá. Blanqueamos la situación y si esos bienes salieron indebidamente del patrimonio del fallido, vengan, los recuperamos y quedan sometidos a desapoderamiento. Y hacia el futuro, para adelante, ¿puedo adivinar el futuro? No, pero los efectos de la quiebra se extienden hacia el futuro. Entonces, todo lo que adquiera el fallido hasta la rehabilitación queda dentro de la quiebra. Entonces, cualquier abogado más o menos que haya estudiado la materia dice, bueno, escúchame, no compres nada a nombre tuyo porque queda desapoderado. Correcto. Pero hay un tema del derecho de familia y del derecho sucesorio que yo no puedo evitar. ¿Qué pasa si se muere mi papá? El Código Civil dice que soy heredero. Entonces, mi porción de la herencia, soy heredero legítimo, esa parte de la herencia entra en el futuro, queda desapoderado. ¿Sí? Entonces, los que dieron, del grupo de alumnos ya dieron familia y sucesiones. Así me ubico un minutito. Sí. El tema de sucesiones también tiene que ver con el tema de la aceptación o no la aceptación, que los acreedores también pueden intimar al heredero que acepte. A eso iba, Guillermina.
Vos vas a ser abogada, ¿qué le aconsejarías a tu cliente quebrado heredero? Decí que no aceptás la sucesión. Vos le aconsejarías eso. Traslado al síndico. Si yo soy el abogado del síndico, ¿qué le aconsejo al síndico? En ese caso, el heredero no puede repudiar la herencia dentro del límite patrimonial. ¿Por qué? Porque la porción hereditaria del quebrado entra en el desapoderamiento. Vos podés renunciar a lo que exceda. Porque si no, es fácil. Mi papá, que tiene bienes, se murió, yo repudio la herencia, le queda todo a mi hermano, a mi quiebra no viene nada, dentro de X años termine mi quiebra, me vuelvo a juntar con mi hermano y compartimos la herencia. Mirá qué fácil eludir la ley de quiebra. Ya está todo pensado. No podés repudiar herencia si estás en quiebra. Podés repudiar, me meto en el derecho sucesorio, todo lo que sea extrapatrimonial que obviamente no perturbe el proceso de quiebra. Pero lo que sea patrimonial, el síndico te va a decir, no, los bienes vengan a la quiebra. Obviamente hay que terminar el sucesorio, la porción hereditaria que le toca al fallido venga a la quiebra. Por eso es importante tener claro esto, que los efectos de la quiebra se trasladan desde el presente hacia atrás retroactivamente, como máximo 2 años, y hacia el futuro hasta la rehabilitación. Por eso también muchas veces los procesos de quiebra son muy extensos, que duran demasiados años. Vamos al cronograma. ¿Se acuerdan del cronograma del concurso preventivo? En una primera etapa es muy similar, así que lo paso rápido porque ya lo estudiamos. Sentencia de quiebra del juez. Notifica. Voy a reglas de notificación, las vimos. ¿Cómo notifico? Al deudor, al fallido, le notifico o por ministerio de ley, martes y viernes, o por cédula, y ahora abrimos todo el tema de las cédulas electrónicas y las notificaciones electrónicas. Si es el acreedor el que pidió la quiebra, ya constituyó domicilio y ya se presentó, y el deudor contestó traslado, se presentó, constituyó domicilio, o el deudor no se presentó, quedó en rebeldía y le decretan la quiebra en rebeldía. Audiencia para el sorteo del síndico igual que el concurso. ¿Cómo se entera todo el mundo? Los acreedores especialmente, a través de los edictos, ya lo vimos. La diferencia de la carátula que va a cambiar, en vez de decir concurso preventivo, va a decir quiebra. ¿Cuál es la única diferencia? Hace un rato una alumna, cuando yo pregunté causal de quiebra, me dijo no publicar edictos. ¿Quién era? Yo no veo la pantalla, no le veo las caras. ¿Quién fue la alumna que dijo edictos como pedido de quiebra? ¿Quién fue hace un ratito? Yo, profe, yo. No te veo, perdóname. Bueno, Está bien. en el concurso preventivo, ya que lo dijiste, veo que te acordás, ¿cómo era el trámite del edicto en el concurso? En la primera resolución, el juez le daba la orden de publicar los edictos al deudor. ¿Qué tenés que hacer como deudora? Vos sos abogada, ¿qué tenés que hacer? Tengo que publicar se publica en el boletín y en el diario de circulación del lugar. ¿Te acordás que el trámite lo tenés que hacer vos? Andá aprendiendo a hacer edictos porque lo tenés que redactar vos como abogada, llevarlo al juzgado, lo firma el secretario, después te vas al boletín oficial y vas al diario comercial X, puede ser Diario El Día, Diario Hoy, lo que sea. ¿Cuál es la consecuencia de no publicarlo? El desistimiento. Te lo corregí, desistimiento. Sí. En el proceso de quiebra, ahí se los puse, artículo 89, la diferencia es que el edicto, la carga procesal la tiene el secretario, se publica de oficio por secretaría. Vos sos la abogada del fallido, ¿podés publicarlo? Sí, por supuesto, no está prohibido. ¿El síndico puede hacer el trámite de publicación de edictos? Sí, no está prohibido. ¿Quién tiene la obligación, la responsabilidad procesal? El juzgado de oficio por secretaría.
Una pregunta, profesor, ¿y a qué se debe eso? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Desapareció el profe? Así parece. Ahí veo que tiene problema de conexión. A ver, aguarden un segundito. Gabriel, discúlpame, ¿no podrías repetir lo último que dijo el profesor respecto a la diferencia? Aguarden un segundito, por favor, Hola, hola. ¿Estamos todos iguales? Sí, no le anda. Sí, sí, aparentemente estamos todos iguales. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Sí, se desconectó el profesor y el ayudante, los escucho solo a ustedes. Bueno, No, charlemos, pero Gabriel está silenciado, debe estar hablando con el profesor por teléfono o algo. Sí, yo veo una de las licencias todavía. chicos, perdón, un segundito, ahí se vuelve a conectar el profesor, ¿sí? Tiene problema de internet él. Aguarden un minuto, por favor, ¿sí? Ok, gracias. O sea que los edictos los puede llevar a cabo el síndico también, por lo que estaba diciendo el profesor, ¿no es así? sí, pero la diferencia que preguntó esa chica es que en el concurso le corresponde al deudor y en la quiebra le corresponde al juzgado, al secretario. Secretario. Ah, gracias por la aclaración, gracias por la aclaración.
Carlos, ¿me escuchás? Aparece como que tiene apagado el micrófono. Sigue silenciado, profesor. ¿Ahora se escucha? Sí, sí, ahí se escucha perfecto. Bueno. Está muy inestable internet. Corta, va, vuelve. Ahí salí, volví a entrar. Se me fue el PowerPoint. A ver si lo recupero. Profesor, mientras busca el Power, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Cuál sería el fundamento de que en el concurso la carga de los edictos es de la parte y en la quiebra es de oficio? Primero es una cuestión del interés. En el concurso es el interés del deudor que lo pide. Entonces, tiene que cumplir con una serie de pautas procesales para avanzar en el proceso. Si no avanza, tiene distintas consecuencias procesales. Algunas es la quiebra, que ya las vimos, y otras son el desistimiento. Se supone que el acto de publicar edictos es hacer saber a todos los acreedores y a todos los terceros interesados que el deudor está convocando a sus acreedores. Es necesario. Si no lo hace, queda en suspenso el proceso. Entonces inició el proceso y no lo promueve, está hecho en interés de él. Entonces, como es en el interés de él, la ley lo sanciona con la figura del desistimiento, como si desistiera del proceso, me arrepentí. Es una sanción, desistimiento. Sí, en la quiebra está en juego el interés de los acreedores, pero también en juego el interés público. Entonces el deudor, con una estrategia, dice, bueno, yo no publico nada, lo dejo que duerma en un cajón y queda en un estante meses. No, pero está en juego el interés de los acreedores. Y está en juego el interés público. Entonces la ley dice, no, si el deudor no lo publica, lo hacemos de oficio. No terminé de decir algo que se cortó internet, justo. No confundir con que los edictos son gratis o sin cargo. En ningún lado la ley dice que es gratis. Porque vieron que los argentinos enseguida todos decimos que es gratis. Universidad pública gratuita. Mentira. Todos los planes sociales son gratis. No, que gratis. Lo pagamos nosotros de rentas generales. No hay nada gratis. Así nos va y así estamos. Por el concepto que todo es gratis, todo viene del cielo y Dios nos regala las cosas. Dios no nos regala nada. Entonces hay un concepto, ¿vieron? Como yo no lo pago es gratis. No, no. Si yo no lo pago, lo paga el boletín oficial. ¿Y el boletín oficial de dónde saca los fondos? De la renta general de la provincia. ¿Y la renta general de la provincia dónde saca los fondos? De los impuestos que pagamos nosotros. Con esto quiero decir que no es gratis. No lo paga al inicio el fallido, porque el fallido no tiene un peso. Lo va a terminar pagando después, cuando veamos proceso de liquidación, informe final y proyecto de distribución. Con el dinero que se obtiene de la venta de los bienes, se pagan las costas. Entonces, venga, boletín oficial, ¿cuánto le debo? 17.500 pesos de edicto. Tome, acá están. ¿De dónde salen? Del banco. ¿De dónde salen los fondos del banco? Del remate de las cosas del fallido. Lo termina pagando el fallido después. ¿Quedó claro? No es gratis. Se paga después. ¿Ok? ¿Contesté? Bueno, perdóneme porque se me desconfiguró todo lo que yo tenía, desapareció el Power, no sé dónde se me fue el Power, perdónenme, ¿no? Esto de Webex es totalmente distinto al Zoom, no encuentro, quedó... Doctor, sí, doctor. Sí, escucho. Lo último que estaba con la diferencia de los edictos entre el concurso y la quiebra. Bueno, Gabriel, ¿llegaste a decir algo? No, Carlos, no, porque justo entraste mientras buscaba el Power. Bueno, me desapareció el PowerPoint, no sé dónde está. Se fue al ciberespacio. Discúlpenme, ¿no? ¿Lo tenés abierto en tu máquina? Sí, pero no lo puedo volver a compartir, no sé qué pasó.
Porque me aparece la leyenda compartir, toco compartir, lo veo el PowerPoint en mi pantalla, lo toco con el cursor, compartir, pero no arranca, no sé por qué, perdónenme. ¿Será porque se tiene que poner como co-organizador para compartir pantalla? No hace falta. De todos modos ahora lo pongo, pero no hace falta. Ahí se ve. A ver, como coorganizador. Vamos de vuelta. Yo lo veo, en mi pantalla yo lo veo. El tema que Entonces, démosle un cachito que ahora que tarda un poquito. Yo en mi pantalla lo veo. Lo que no pasa es que, ¿por qué no lo transmito a ustedes? Esto es lo que no... Bueno, hagamos una cosa. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Bueno, yo ahora en mi pantalla veo perfecto la imagen del PowerPoint con el cuadro que estaba compartiendo. Yo lo veo, pero no lo ven ustedes. No se ve. Bueno, Nosotros lo vemos. avanzo, pues si no se nos quedan 15 minutos. El cuadro se lo subo ahora a la tarde a la cátedra virtual, se lo subo y lo comparto. Así que vamos en teoría y después lo comparto. Proceso de verificación de crédito exactamente igual que el concurso preventivo. Exactamente igual. Se va a verificar ante el síndico, el estudio del síndico, fecha de vencimiento, el juez lo fija en la sentencia de quiebra. Terminada la verificación de crédito exactamente igual, demanda, monto, causa de privilegio, acompañar documental, original y dos copias, lo mismo, exactamente lo mismo que en el concurso. Terminó el proceso de verificación, ¿se acuerdan que corre automáticamente traslado de las demandas al deudor para que ejerce su derecho de defensa? Puede hacer observaciones o impugnaciones, igual que en el concurso, y también los acreedores que pidieron verificación tienen el derecho a revisar los legajos y hacer alguna observación al resto de los acreedores. Igual, copiamos lo mismo, no cambia nada. Terminado esos 10 días de traslado para observaciones e impugnaciones, nace un plazo de 20 días para que el síndico, en su estudio, tiene todos los legajos presentados por el deudor, tiene todas las demandas de verificación y tiene las impugnaciones. Con todo ese material, elabora el informe individual, que lo va a presentar el día que el juez ya le dijo en la sentencia de quiebra. Igual que en el concurso preventivo. Recuerdo que en el concurso preventivo, el informe individual tiene que aconsejar al juez de acuerdo a 3 categorizaciones: verificado, admisible o inadmisible, igual que el concurso. El juez tiene 10 días para dictar resolución, la ley en quiebra remite al 36, igual que en el concurso, y el juez cuando dicta la sentencia utiliza el mismo vocabulario: verificado, admisible o inadmisible, igual que el concurso. A la sentencia verificatoria se la puede cuestionar no por recurso de apelación, sino a través del incidente de revisión, que tiene exactamente 20 días, igual que el concurso. O sea, hasta acá repetimos todo lo que ya estudiamos. No hay nada distinto. Efectos verificado, admisible o inadmisible, exactamente igual que en el concurso. Perdón, doctor. Sí. ¿Los créditos tienen que ser todos exigibles? Depende de qué me estás hablando, de la verificación. En la verificación, los créditos de los acreedores tienen que ser todos... No. Esto igual que en el concurso. Si yo tengo un pagaré que me vence en diciembre, tengo que venir a verificar el crédito hoy. La verificación no tiene por qué ser exigible. Bien. Lo que tiene que ser exigible es el acreedor que pidió la quiebra. Ahora, si yo tengo un crédito que vence en marzo y me decretaron la quiebra, tengo que ir a verificar hoy. El crédito vence en marzo. Pero hoy soy el acreedor. Bien. Esto igual que en el concurso. ¿Qué es lo que cambia?
En el concurso preventivo, después de la resolución de verificación, el deudor abría el periodo de negociación, propuesta de categorización, informe general y periodo de exclusividad. ¿Se acuerdan? En el caso de concurso preventivo, el deudor negocia con sus acreedores dentro de ese gran espacio que es el periodo de exclusividad. En la quiebra no hay periodo de exclusividad. O sea, no hay un espacio de negociación dentro del proceso. Sí lo hay, por supuesto, fuera del proceso, después lo vamos a ver, el deudor puede seguir hablando con sus acreedores. No está preso, salvo que por causas penales lo hayan detenido y esté privado de su libertad. Caso contrario, el deudor sigue circulando por la ciudad y sigue viviendo su vida normal. O sea que puede negociar con sus acreedores. Me refiero a una negociación formal en el proceso. Hay que formar el comité de acreedores, que va a ser el comité de control del proceso de liquidación. Ese comité no lo propone el deudor, sino que lo va a proponer el síndico. Generalmente utilizando los acreedores de mayor valor, de acuerdo a las categorías que han surgido de la verificación. El síndico presenta el informe general en la fecha que ya le dijo, el contenido es similar al del concurso preventivo, nos remite al artículo 39, ya lo vimos, repásenlo, y en uno de los puntos del informe general, que ahora se hace importante en la práctica, es la sugerencia, el informe que hace el síndico sobre lo que hablamos hace un rato. ¿Cuándo empezó la cesación de pago? ¿Cuándo se inició la cesación de pago? Este es un informe técnico del síndico. De acuerdo a todo lo que analizó, dice, nosotros estimamos la época. Empezó en marzo con el ASPO, o ya venía de antes, porque a lo mejor el aislamiento social preventivo obligatorio agudizó el problema, pero el problema venía del año pasado. Bueno, eso lo tiene que informar el síndico en uno de los capítulos del informe general. Y después el juez analiza ese informe, hay acreedores que pueden cuestionarlo, ahí está el fallido que puede cuestionarlo, y luego si hubiera cuestionamientos podría abrir un incidente, podría en el incidente debatir algún tipo de prueba, el juez dicta resolución final y fija la fecha de inicio de cesación de pago. El efecto de la fecha de inicio de la cesación de pagos tiene que ver con el periodo de sospecha que recién hablamos. Una pregunta, profesor, que no me quedó claro. Entonces, el periodo de sospecha de 2 años empieza a correr el plazo a partir de la sentencia. 2 años para atrás a partir de la fecha de la sentencia. De la sentencia de quiebra para atrás, como máximo 2 años. Puede ser menos. En los efectos personales, los vimos en el concurso, los repetimos. Les digo para hacer corto, ¿cuánto me queda, Gabriel, de tiempo en el reloj? Ya terminé, 5 minutos. 5 minutos, sí. No sé si, Carlos, vos querés hacer una evolución respecto a lo del examen. Bueno, espera, así termino. Efectos personales, en principio, son todos los mismos que el concurso, con la inhibición general de bienes del fallido, y si son personas jurídicas, esa inhibición corresponde también a los administradores. Y la inhabilitación para ejercer actos de comercio y de administración por el periodo, en principio, de 1 año, restricción de salida del país, igual que lo hicimos en el concurso preventivo, y el deber de colaboración, y ya lo vimos también el tema de empleo y profesión, que es lo único que cambia, que en el caso de quiebra, no es causal de despido, pero al que está empleado en relación de dependencia, le pueden embargar el salario en la porción que establece el régimen laboral. ¿Se acuerdan que es hasta el piso mínimo es el salario mínimo móvil, que es inembargable? En lo que exceda del salario mínimo están las porciones del 10% o del 20%, en tanto que cobre un sueldo de más de un salario o de más de 2 salarios. Quiere decir, el fallido empleado conserva el empleo, sí. ¿Le pueden embargar el sueldo? Sí.
¿Cuál es el máximo del embargo? 20%. Ese 20% se lo retienen y va a depositarse a la cuenta judicial que se abra en el caso de Banco Provincia. Y para terminar esto, ¿qué puede pasar con la profesión? La quiebra, depende de la profesión, puede ser un impedimento temporario. Vamos a hablar de los abogados. ¿El abogado le puede quitar la quiebra? Sí, por supuesto, persona humana. ¿Qué pasa con la profesión? Queda inhabilitado por un año, mientras dura la inhabilitación, no puede ejercer la profesión formalmente. Entonces, un abogado en quiebra durante un año no podría firmar escritos, no puede ir a audiencias, no puede hacer patrocinio letrado. Por supuesto, deberá hacerlo un colega de él en su nombre, y queda suspendida su actividad profesional por un año. Obviamente, si está empleado, puede seguir trabajando como empleado y cobrar un sueldo. Lo que no podría es trabajar como abogado, no tendría la firma habilitada, insisto, por un año. Se puede extender más de un año si hay una causa penal. Misma situación le pasa a otras profesiones, el contador, el martillero, el escribano, etc. Y me quedaría, y termino acá, todo el tema de familia. Tocamos algo la próxima clase, algo recién mencionamos, el derecho de sucesiones y de familia. Si el fallido es persona humana, se le aplica todo el régimen de familia. ¿Es soltero? ¿Es casado? ¿Es divorciado? ¿Es viudo? ¿Qué consecuencias trae la quiebra? Y trae importantes consecuencias, porque los bienes que son de él, o que están a nombre de él, van a quedar desapoderados. Y si es casado, ¿qué pasa con los gananciales? Si son gananciales adquiridos por el fallido, queda desapoderado. ¿El cónyuge tiene derechos concursales? No. El cónyuge puede tener derechos de la sociedad conyugal, pero no es un acreedor frente a la quiebra, es un acreedor de la sociedad conyugal. O sea que si le rematan la casa, le rematan los bienes, en la sociedad conyugal queda vacía. Pero les recuerdo, las deudas también son gananciales, no queda solo como que la deuda o solo el activo. Bueno, vuelvo a la pantalla. Yo tengo toda la pantalla en blanco, ustedes me están viendo a mí. Gabriel, ¿me ven? Sí, Carlos, se te ve. Se me